Primero quiero ratificar las exposiciones hechas por los miembros informantes de nuestro bloque en los dictámenes de minoría. Quiero decir que del paquete de las 3 leyes, el bloque del radicalismo va a votar en contra del primero, el segundo. Presidente, ¿otra vez sopa? Tiene razón. Le pedimos a los señores, al público presente, que haga silencio. Gracias. Tiene razón, diputado. Vamos a votar en contra de la ley de abastecimiento, a la que no se la quiere llamar así, que le han hecho chapa y pintura. Vamos a votar en contra del observatorio. Nos parece loable el fuero. Vamos a votar en general por él. Y tenemos muchísimas modificaciones, en particular, que de no ser aceptadas vamos a incorporar las disidencias en el momento. Estoy tratando de, para no ser reiterativo a lo largo de tantas horas, de interpretar por qué el gobierno a velocidad toma la decisión de este paquete de leyes. Yo creo que siempre hay causalidades. Lo digo sinceramente, creo que así como el gobierno estuvo muy orientado y muy parado hasta el 2006, 2007, después creo que entró en un terreno de confusión, de dispersión, de no querer reconocer el problema de fondo estructural y lo que significaba la inflación, no solo en términos del deterioro del salario, sino en términos de la economía general. Y rápidamente a lo primero que se aferra es a buscar discrecionalidad y concentrar más poder, con la idea que ante posibles indisciplinas lo que hay que tener es poder de disciplinar, con poca idea de atenerse a las normas y a las leyes. Tan es así, fíjense ustedes, que de esta ley lo primero que se dijo fue, cuando hubo temor, quédense tranquilos que no se va a aplicar. Guarda, tranquilo, siéntense, ¿no? Y vino simultáneamente y en tiempo contemporáneo, con muchas excepciones que llevan y traslado de facultades para reglamentar después. Era como la ley antiterrorista. Estábamos todos de acuerdo que había que cumplir con el GAFI, pero hicieron una norma tan genérica que en vez de aplicarla para el narcotráfico y el lavado de dinero, sirvió para pegarle un palazo a un periodista y amenazar a una empresa que estaba en quiebra. Y tengo la sensación que la idea de la vieja ley de abastecimiento, sobre lo cual no voy a discutir constitucionalmente con el colega Dato porque se ha hecho y lleva mucho tiempo, yo soy de los que ascribo, obviamente con mi modesta opinión, de que el 24 de agosto del 2010 cayó la cláusula octava transitoria definitivamente y por el artículo 76 de la Constitución no es una facultad delegada y por eso es inconstitucional la ley. Es decir que el gobierno la tuvo todo este tiempo sin usarla. Yo creo que lo que busca es mayor discrecionalidad, mucha arbitrariedad, y eso va en compensación de no encontrar la respuesta adecuada al problema que se tiene. La edulcoraron un poco, sacaron el miedo de la prisión y 2 o 3 cositas más, pero sigue siendo la vieja ley de abastecimiento, a la que le pusieron a la par y de rondón un observatorio, pero que todos sabemos que lo que se pueden poner las antiparras son lo que designe el gobierno, las organizaciones que elija el gobierno y casi sin facultades. De observatorio tiene poco, prácticamente nada. Se ha dicho también y se ha mencionado a países que tienen ley de abastecimiento. El secreto es la relación de la producción, el consumo y la defensa del consumidor
y no es para abrir una polémica profunda. En Europa, en un solo país se la invoca que existe, que es en Suiza, y no tiene relación con esto. Tiene relación a los efectos de regular el mercado de importación y exportación por la característica que tiene el país. Los únicos dos países que tienen ley de abastecimiento propiamente dicho con estos perfiles, y no es peyorativo, es Ecuador y es Venezuela. En todos los otros países del mundo, la vía elegida es la de la defensa del consumidor y la defensa de la competencia, que es lo que acá se ha reiterado y hemos compartido. Presidente, para nosotros es absolutamente inconstitucional y no la podemos acompañar. No es materia delegada, no está declarada la emergencia, ni tiene tiempo determinado, que son los requisitos mínimos del artículo 76 de la Constitución. Además de eso, fíjense, tiene una característica fundamental, como son casi todas las leyes de delegación de facultades, la indeterminación. La indeterminación en este caso crea zozobra, imprevisibilidad y desconfianza, porque bien se ha dicho acá, se invocan ganancias abusivas sin determinar nada, acaparamiento de materia prima, a dónde, cómo, en qué dimensión, cómo será la intervención, revaluación de stock, intermediación innecesaria. ¿Quién califica? La autoridad de aplicación, el secretario. Obviamente que esto no solo la hace innecesaria, sino que la hace contraproducente. Dije que era innecesaria porque hay un bloque de legalidad hoy en la actualidad, como bien se menciona acá, que está constituido por la Ley de Defensa del Consumidor, la de Lealtad Comercial y la de Defensa de la Competencia. Comparto con diputados preopinantes, se puede mejorar muchísimo, se puede trabajar con ella muchísimo. Hemos escuchado expositores que han venido a audiencias públicas explicar cómo avanza la legislación en el mundo frente a lo complejo de los mercados dominantes, de los factores monopólicos, y hemos acompañado el proyecto que elaboró el diputado Lustó por eso, que afirma sobre la necesidad de la defensa de la competencia, el desarrollo que tome los nuevos institutos y que se los ponga en movimiento. Hoy hay que legislar sobre carteles que se conforman como en Brasil, y bien se señalaba, los abusos de las posiciones dominantes, evitar la concentración, la fusión en la que ustedes saben, la grande, la última, la que se hizo en esta década, y que podría haber sido evitada si las instituciones funcionaban. Por esto, señor presidente, no podemos acompañarla. Me quiero detener unos minutos en algo que creo que ha sido determinante en la conducta de la base de la confusión del gobierno, fundamentalmente a partir del 2009, el 2010, cuando comienza la construcción de los cepos, como variable de equilibrio a los desequilibrios que se comenzaban a producir en la economía y no trabajar sobre los factores estructurales. Cuando se pusieron los cepos y se tiró la llave afuera para que nadie la busque. Ese es el ejemplo más palmario de sustraer las instituciones y ponerlas en las manos de una persona, pensando que ella podía resolver lo que al Estado le corresponde con niveles institucionales. La doctrina keynesiana más moderna dice que el factor predominante de equilibrio en la sociedad entre el Estado y aún en la economía y la existencia de instituciones fuertes, previsibles, con permanencia en el tiempo, donde pueda acudir desde el usuario, el consumidor, y además independiente del Estado, con autonomía y con capacidad de sanciones, aún las más duras que se puedan establecer. Pero acá, muchachos, pasamos todo a Moreno.
Recuerden ustedes cómo a la persona de Moreno se resumió la defensa del consumidor, el equilibrio de los mercados, la intervención en los mercados. Moreno con el sello, a veces con la pistola, de acuerdo con el que hablaba. Con la patota. Y lo digo bien porque creo que ha sido un error profundo el que se cometió. A veces nos olvidamos, al tirar la llave afuera y ponerle cepo al no reconocimiento de la inflación, vino milanesa para todos, ¿se acuerdan? Con eso regulábamos el mercado. El asado argentino, todavía hay carteles, 5 kilos por 120 pesos. Por lo menos puestos en mi barrio. Recuerden ustedes, pescado para todos. Reguló el mercado internacional, el comercio exterior, una persona le alcanzaba. ¿Quién se iba a quejar? Las declaraciones juradas las manejaba Moreno de importación. Ahí equilibraba, entregaba $1, no lo daba, y por la duda, para evitar los dumping, se organizaba un viajecito. Así se fue a Angola, ¿se acuerdan ustedes? Para evitar el dumping que podíamos tener en el mercado interno, llevó esa Silencio, cosechadora, diputado, por favor. que no Diputado, solo no volvió, perdón, sino que los cheques todavía están volando. Un minuto. Silencio, por Señor favor. presidente, aunque suene duro, Silencio, diputado. aunque no les guste, lo digo respetuosamente porque creo que ha sido un error garrafal venir a la desesperada en el momento de mayor confusión a decir que acá está la salvación de la defensa de los consumidores. Si durante 5 años reguló el mercado financiero, es el único caso que se conoce de la historia, a donde el secretario de Comercio se reunía en las cuevas para decirle bajen 10 centavos hoy, suban 5 mañana. ¿De qué institución estamos hablando? Moreno, cuando se incentivaba el consumo por parte del gobierno, Moreno pudo decirle, muchacho, se acabó la publicidad de las ofertas los fines de semana. Que se joda la gente porque esto está produciendo inflación. Miren lo que significa esa institución puesta en manos de una persona. ¿Qué doctrina keynesiana? ¿De qué sirve la biblioteca y los libros? Ahora está con el Papa, espero que no le den el Banco Ambrosiano, nada más. Señor presidente, aunque suene con algún grado de humor, digo que le hizo daño al gobierno. Yo no estoy hablando de la honestidad personal, estoy hablando de una concepción frente a la confusión. Y lo que hay que recuperar son instituciones. Aquí nadie le salva la vida a nadie personalmente. Solo las instituciones garantizan la defensa de los derechos individuales y colectivos. Salvo que la teoría sea la que se decía en ese paréntesis de Moreno, a donde es mejor tener un monopolio al frente porque hablo con uno solo, y si no tengo que hablar con muchos. Yo creo que le hizo mucho daño al gobierno. Algunos creían que era un patriota. Tienen derecho a pensarlo. Creo que en términos de la economía le hizo mucho daño, porque además no permitía ver la realidad y trazar un plan a mediano y largo plazo que frenara lo que deteriora fundamentalmente la variable de la economía, que es el desarrollo de la inflación. Y finalmente quiero decir 2 cosas. Si tenía alguna duda, la ley es un anticipo de herramientas que busca el gobierno, pero que no va a resolver la confusión con la presentación del nuevo presupuesto. Yo creo que nadie creía, cuando lo presentaron, de que iba a crecer 3.8 el Producto Bruto. Pero eso no es nada. El ministro nos dijo que la inflación iba a ser del 15 el año que viene. Ahora nos pusimos a buscar las hojitas, esas cortas, la poquita que con amabilidad Feletti nos dio, y alcanzamos a ver que cuando ven y estiman el crecimiento del impuesto a la ganancia y del IVA, están en el 30, 29. Ahí está la cueva. Ese es el piso de la inflación con el que el gobierno prevé que va a arrancar el año que viene.
y busca en estas leyes discrecionalidad, pensando que generando temor se puede generar disciplina, y en realidad el que va a perder la esperanza va a ser el consumidor, porque se va a quedar sin respuesta y sin instituciones. Nada más, presidente. Muchas